para entender por qué está subiendo el precio de la gasolina o cómo se compone ese precio que no para de subir, hemos invitado al economista Paola del Carpio para que nos oriente, nos explique el porqué de esta situación, qué está pasando con el precio de los combustibles. Paola, buenos días. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Como bien dices, creo que la subida de los precios no es absolutamente ningún secreto para nadie. Los precios de los combustibles han venido subiendo. El precio del petróleo, que es el commodity que está en el mercado internacional, subió un montón en el año 2021, entre el año 2020 y 2021 como 100%, es un montón. Y luego tuvo otro repunte con la guerra de Rusia y Ucrania. Sin embargo, y algo que creo que es interesante ver, es que el precio del petróleo, el crudo, ha aumentado poco después de la guerra, ¿no? A partir de marzo, el aumento ha sido más o menos en promedio de 0.13%, pero el valor de los combustibles sí ha aumentado mucho. Este es el precio del diésel refinado en Houston. ¿Y por qué el refinado en Houston es en el que nos fijamos? Porque es principalmente el derivado que nosotros importamos como país. Entonces, para entender aquí, el barril no ha subido tanto después de la guerra, pero el refinado sí, casi una cuarta parte. Así es. Wow, ¿no? Y nosotros, de acuerdo con Diego Rosales de Macroconsult, del diésel que consumimos, más o menos entre el 60 y el 70% proviene justamente de Houston. Nosotros importamos. También es verdad que nosotros producimos algo de petróleo y importamos algo de crudo para refinar, pero principalmente nosotros importamos derivados. Entonces estamos muy sometidos a lo que ocurre en ese mercado internacional para nuestros propios precios. Entonces vemos aquí qué es lo que ha ocurrido en nuestro mercado. Tenemos el diésel, o sea, el diésel es en lo que nos vamos a fijar porque es, digamos, lo que más usan los transportistas de carga que están en este momento en paro. El de uso no vehicular, el precio ha subido como 50%, que es un montón, desde marzo, ¿no? Pero el de uso vehicular ha subido, pero ha subido menos. Y la razón detrás de esto es que aquí sí ha estado la regulación de lo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. O sea, ahí ha habido medidas del gobierno para atenuar, para mitigar. ¿No? Y eso es bien importante. Cuando hablas de diésel para uso no vehicular, es lo que se usa en la industria. Así es. ¿No? Para que ciertas máquinas funcionen. Y ahí sí vemos aumentos importantes. La mitad, más de la mitad. Pero aquí es lo que utilizamos para movernos. Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué el tema del refinamiento está tan elevado? Hay un tema también que es de carácter mundial. Nosotros no tenemos control como país sobre eso, y es que en general las refinerías han perdido con los años capacidad de refinamiento por falta de inversión. Por un lado, por otro, se ha encarecido también el costo de refinar. Y por último punto es que con todas las medidas de estímulo que se han tenido que tomar ante la pandemia, la demanda en el mundo por combustibles ha aumentado muchísimo. Entonces, Paola, el diésel que se utiliza para transporte ha aumentado un 17% en esta última época porque el gobierno ha intentado mitigar ese aumento. ¿Este cuadro qué es lo que nos explica? Así es. Mira, esta es una cadena simplificada de valor de los combustibles líquidos que ha elaborado Macroconsult, pero, a ver, veamos, hay como dos partes. La primera es la producción e importación del combustible, ¿no? Cuando lo producimos nosotros hay una exploración, producción, el transporte, pero también nosotros, o refinación, ¿no? Y también nosotros importamos directamente el combustible ya refinado. Esta es la parte en que ya nos abastecemos del combustible. Y esta es la parte de la comercialización, ¿no? Pero entonces no es un solo paso, son varios pasos hasta llegar al usuario final. Hasta llegar a nosotros o al transportista. Lo que explica, ¿no?, que en el camino los precios van aumentando. Así es, y ahí hay una cosa que ver. La medida del gobierno, como lo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, entra aquí. En el medio de la cadena. Entra al precio de importación, ¿no? Entonces, se establece esta banda de precios que cuando pasa cierto límite, el fondo lo subsidia, ¿no? Pero eso es al precio de importación. No tenemos mayor control de lo que pasa aquí en el medio. Y eso distorsiona un poco el efecto sobre el usuario final. Paola, has traído otro cuadrito más, me parece que nos ayuda a entender ya la parte final, lo que se podría hacer para atenuar realmente
esta subida de precios de los combustibles que nos golpea a todos? Veamos qué se ha hecho, ¿no? Las dos grandes medidas han sido el tema del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y el impuesto selectivo al consumo. Se ha incluido a diferentes tipos de combustibles, entre ellos, por supuesto, el diésel de uso vehicular, que es el que interesa más a los transportistas de carga, y se exoneró a también algunos tipos de combustibles del ISC, ¿no? ¿Qué se ha decidido? Estas medidas nos han salido caras, hay que decirlo. O sea, son medidas muy caras. Tienen tres problemas importantes. Uno es que nos han costado hasta ahora más o menos 2.000 millones de soles, que es, digamos, todo el presupuesto de Juntos sin Pensión 65. Wow. ¿No? Otro problema que tienen es que son ciegas. Simplemente se aplican para todos los que consumen estos combustibles. Tanto al que tiene plata y puede pagar, exacto, como al que realmente no podemos lo necesita. distinguir la necesidad del comprador. Y la tercera medida es que políticamente son difíciles de revertir y lo estamos viendo en este momento con el paro. ¿Qué se ha decidido? El tema del fondo, que bueno, mal que bien sí ha estabilizado un poco los precios, pero es carísimo, se va a mantener hasta el 30 de septiembre. Ajá. El tema del ISC, en cambio, ya no va más desde hoy, ¿no? ¿Qué hacemos entonces, ya que es tan complicado este tema? Claro. En el corto plazo, algo que es una buena idea, es que ya que no tenemos tanto control sobre lo que pasa en el medio de esa cadena que veíamos. Claro, el grifero pone al final el precio que le parece. Alguno puede poner un precio competitivo, otro puede abusar. ¿No? Puede convenir más focalizar el subsidio en la demanda, porque así puedes fijarte en ayudar a quien más lo necesita, ¿no? Por ejemplo, en el caso del pasaje, ¿no? Subsidiar el pasaje en lugar de estar viendo todo en general el impuesto para todos, ¿no? Pero en el mediano y largo plazo, Pedro, creo que es bien importante hablar de un tema, y es que nosotros tenemos muchísimo gas natural que no usamos. O sea, de lo que producimos de gas natural... Es un tema de años, ¿eh? No es de ahora. Okay. De años. Que la mitad de lo que producimos lo volvemos a llevar al reservorio porque no se usa. Se vuelve a inyectar al subsuelo. Exactamente. El gas que extraemos hoy en día, tenemos en gran medida que volverlo a inyectar porque no tenemos cómo aprovecharlo. Ahora, yo te pregunto, Paola, tú eres economista y siendo una persona joven, eres muy seria en tus análisis. Cuando el gobierno dice, vamos a masificar el gas, requiere de normas concretas, plazos, inversiones, atraer talento capaz de hacerlo. No basta simplemente con decirlo. Totalmente de acuerdo. Y otra cosa es que fortalecer no significa tomarlo. Esas son dos cosas diferentes. Porque en realidad hay espacio para la inversión. Hay varias iniciativas que se han ido sacando, pero el Estado necesita hacer ese engranaje en el medio de las iniciativas que lo faciliten. Necesita promover las condiciones para la inversión privada, que es algo que constantemente hablamos aquí. Muy bien, Paola. El tema es complejo. Para algunos quizás ha sido un poquito complicado seguirnos porque es mucho cuadro, mucho número, pero es una manera seria de intentar comprender un problema que, lo repetimos, nos afecta a todos, porque tengamos o no auto, pagamos un pasaje, compramos en el mercado, hay un transportista. Afecta a todos nuestros productos. Afecta a todos. Entonces, exijamos medidas de mediano y largo plazo en paralelo. Que no nos hagan depender para siempre. Los precios van a seguir subiendo. No Ojalá que el 28 de julio, Paola, haya algún anuncio concreto en esa medida. Ojalá. Vamos a poder analizarlo contigo seguramente. Muchísimas gracias, como siempre. Paola del Carpio, con este análisis. Nos vamos con Lorena, que tiene más.